Pasemos a ver ahora el segundo principio, que es el bien común, el tan famoso bien común. ¿Qué es el bien común? Es un conjunto de condiciones de la vida social, un conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las comunidades y a cada uno de sus miembros, a nosotros mismos, el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Eso es el bien común. Una circunstancia social, política, económica, que le permite a cada persona desarrollarse, le permite educarse, formarse, crecer, alimentarse, procrear, tener vida plena, cada uno de nosotros cada uno en su dignidad. Y a su vez, a toda la comunidad desarrollarse. O sea, que no es que haya, eh, por ejemplo, como el capitalismo, que cada persona, bueno, puede tener una cantidad de bienes importantes y se desarrolla, pero necesariamente la sociedad está desarrollada desde el punto de vista espiritual, se concibe la trascendencia, la solidaridad, es preguntable. O como pasa en el socialismo, se obliga a todo el mundo a trabajar por el colectivo para que supuestamente, evidentemente que no lo logran, pero para que supuestamente procuren un bienestar común para todos y terminan destruyendo la economía, como lo dicen todos los casos a lo largo de la historia donde se ha establecido el comunismo. Entonces, ni en comunismo, ni en socialismo, ni en capitalismo salvaje, evidentemente va a haber bien común. Bien común va a haber cuando haya posibilidades para todos. Entonces tenemos nosotros que procurar votar por opciones electorales, políticas, que procuren este bien común, es decir, oportunidades para todos, sin discriminación, pero oportunidades, no arrebato de bienes a unos para dárselos a otros, sino posibilidades para que cada quien genere su propio bienestar para sí mismo y en la comunidad. El bien común se puede considerar desde el punto de vista moral como la dimensión social y comunitaria del bien moral. O sea, lo que para una persona individual es el bien moral, entonces desde el punto de vista social, o sea, en su dimensión social, en el común, sería entonces el bien común. La persona no puede encontrar realización solo en sí misma, porque nosotros no somos seres aislados, Dios nos hizo de una manera. Es decir, nosotros no podemos prescindir de nuestro ser con y para los demás. El ser humano es un ser relacional, un ser gregario. Tenemos una dimensión social, no podemos sobrevivir solo o lo haremos por muy poco tiempo, porque el hombre necesita de la vida en sociedad para poder desarrollarse y subsistir. Subsistir. Nosotros necesitamos del común. ¿Por qué? Porque a la hora de una catástrofe natural, a la hora de trabajar y alimentarse, hay unos que se quedan en casa haciendo unas actividades mientras otros van y vienen. O sea, el hombre necesita de otros hombres para lograr mantener su vida. Un superviviente aislado puede lograrlo por un tiempo, pero está condenado a sufrir mayores riesgos en su propia vida. Y además hay que recordar que no solamente se trata de que vivamos juntos para sobrevivir en lo material, para ayudarnos unos a otros a construir un puente sobre un río, no, sino que también el hombre, por su vida espiritual, tiene una dimensión afectiva, necesita compañía, afecto. El hombre necesita amor. El amor es una necesidad humana fundamental, esencial, y sin ella, y sin el amor, el hombre tampoco sobrevive. Esto es tan cierto que la neurociencia, que es la ciencia que se dedica al estudio del cerebro y todos estos elementos, ha comprobado que el amor y el afecto en general, cuando es recibido por el hombre, genera unas sustancias, unos neurotransmisores que dan sensación de bienestar, a gusto. Un abrazo cae muy bien y ese abrazo sana, porque esos neurotransmisores hacen que el cuerpo humano, ¿verdad? Esa dimensión corporal que tenemos con esa misma alma espiritual, entonces el cuerpo termina sanándose por amor. El afecto sana.
El bien común es un deber de todos los miembros de la sociedad, no de unos o de otros. Ninguno de nosotros está exento del deber de colaborar, esto sí, según las propias capacidades. Eh, Colaborar en la consecución del desarrollo de la comunidad. Cada uno según sus posibilidades. Así como hablamos de que hay desigualdades naturales que son aceptables, pues según esas posibilidades, pues el más alto será el que estire el brazo y agarre los productos de los anaqueles y se los baje al hermanito menor que anda con él en el mercado. O sea, cada quien colabora de una manera según sus posibilidades, tanto físicas como mentales, intelectuales. Hay una persona que domina la matemática, pues esa persona hará sus aportes con ese conocimiento que tiene. Algo muy importante, la responsabilidad de edificar el bien común no solamente nos compete a nosotros en lo personal, a cada uno, sino que también compete a la sociedad como un todo y lo que es más importante todavía, compete al Estado, a la nación jurídicamente organizada, al Estado, a la República, al reino, como sea la forma política que tenga cada nación. ¿Por qué? Porque el bien común es precisamente la razón de ser de la autoridad política. La autoridad política se crea para el bien común porque el hombre, si bien, como decía Aristóteles, es un animal político, un zoon politikon, el hombre por naturaleza siempre se va a tender a organizar. Pero el fin de esa sociedad política, no porque lo haya pensado un hombre, sino porque es la naturaleza humana, es el bien común. El hombre se organiza en sociedad para tener una mejor vida, para salvaguardarse de potencias extranjeras a la hora de una guerra, para tener un orden jurídico, un conjunto de leyes que regulen y hagan más vivible la vida en una determinada sociedad. Para asegurar el bien común, el gobierno de cada país tiene el deber específico de armonizar con justicia los diversos intereses sectoriales. Esto es muy importante. Hay gobiernos que se dedican a dividir la sociedad. En toda sociedad hay, como lo hemos dicho, hay desigualdades y muchas de estas son aceptables. Entonces hay gobiernos que se dedican a generar odio entre los miembros de la sociedad y esto es dañino al bien común. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo muy claro. Pobres siempre va a haber entre vosotros. Es decir, entre nosotros siempre va a haber pobres. Porque la escasez, ese es un tema que se verá más adelante en este diplomado, la escasez es natural. El hombre no tiene capacidad de producir todos los bienes de consumo y todos los bienes y servicios para la humanidad completa. Eso es una debilidad que tenemos producto del pecado original. Es natural y simplemente hay que aceptarla. No obstante, hay que luchar contra la pobreza. Tenemos que generar oportunidades para todos, de manera de que el que haga su esfuerzo pueda salir de la pobreza y el que no pueda, nosotros lo ayudemos un poco a paliar su sufrimiento. Pero el gobierno, como decía, tiene ese deber moral específico de armonizar con justicia estas desigualdades para que haya un bien común. Entonces es así como, por ejemplo, algunos ciudadanos contribuirán menos a la renta pública porque tienen menos que aportar, otros tienen más, son empresarios, aportan más, unos reciben más del Estado porque están en mayor dificultad. Y esto es así, es el deber jurídico y político del Estado de proveer al bien común.